Bueno, pues han surgido varias preguntas. Yo dejé una slide en lo que la presentación que hice sobre el tema administrativo y que dije, esa la dejo para la mesa redonda. La dejé puesta como primera pregunta a lanzaros y casi que os la lanzo a todos, que va más dirigida quizá a ti, Ignacio, que te tengo más cerca y porque, por lo que te toca, digamos, este tema. Y es, ¿hay alguna diferencia a la hora de bueno, pues de las responsabilidades del operador logístico cuando haces, no en el plano laboral, sino cuando estás haciendo una logística in-house con una logística en tus propios centros? ¿O no existe tal diferencia desde tu punto de vista? Bueno, desde mi punto de vista, lo primero, buenas tardes, buenos días. A ver, diferencia es para mí en todos los aspectos, no solamente una cuestión laboral. Es una cuestión mercantil, es una cuestión de la propia gestión y titularidad del almacén, la propia seguridad. Vamos a ver, dentro de cuando trabajas en el punto de vista de la logística in-house, en muchas ocasiones o casi siempre no dominas la seguridad. No eres el dueño y titular del lugar de trabajo. Tienes un convenio de colaboración o cooperación empresarial y a partir de ahí va desarrollando. Por tanto, desde un punto de vista de seguros, desde un punto de vista laboral, desde un punto de vista de responsabilidades, poco tiene que ver. De hecho, incluso desde el punto de vista operativo, porque no es lo mismo estar en casa del cliente que el cliente venga a tu casa. Es decir, hay que hilar muy fino a la hora de cómo se miden los diferentes KPIs, hay que hilar muy fino a la hora de cómo se gestiona la responsabilidad en cuestiones de transporte, por ejemplo. ¿Y por qué? Porque cuando tú estás en tu casa, tú puedes tener tu protocolo donde el transportista entre en la playa, vea cómo estás cargando y si tiene algún comentario que hacer, lo haga en ese momento mediante la carta de porte o los documentos internos que la compañía puede tener. Claro, una vez que entras en su casa, el problema puede ser que el responsable de seguridad X pues no haya arreglado igual con ellos el convenio de cooperación de actividades empresariales, por ejemplo, y el transportista no puede entrar. Por tanto, si el transportista no entra, es una carta blanca a que cuando descargue diga, pues yo me lo encontré así y la responsabilidad viene de ustedes. Es uno de los elementos que te pueden pasar. Pero realmente, desde mi perspectiva, ni siquiera los contratos se parecen y los protocolos de funcionamiento son planetas opuestos en algunas ocasiones, claro. No sé, vosotros ¿tenéis algún comentario? No, esa experiencia de in-house solo la vive el operador logístico. Sí, correcto. Es una característica especial, ¿no? Si tuviésemos a alguien mejor de las empresas de servicio también, a lo mejor podrías opinar, pero estoy seguro de que diría lo mismo. Es que realmente la capacidad de inspección, por ejemplo, que tienes, no es lo mismo que vengan a tu casa, que por supuesto está abierta para el cliente, ¿no? Pero claro, estás allí y estás pues desde el nimio detalle de que el contract manager llega tarde un día al trabajo hasta cualquier otra cosa. Otra pregunta que a lo mejor, aprovechando lo que yo he comentado y por las experiencias que he tenido con el tema del documento de control. Claro, los problemas que yo he marcado, el tema de la mercancía, la contractual y es lo que os he dicho, que al final, aunque el contractual, el cargo contractual se puede, conforme a esa resolución, cambia al transportista que ha subcontratado, pero al final, desde mi experiencia, sois vosotros los que seguís asumiendo, digamos, todo el control. Yo quería saber si habéis tenido problemas en ese aspecto del documento de control o no habéis tenido nunca ese problema de la emisión, si habéis tenido sanciones también. Bueno, así se puede decir. Por lo que a mí respecta, yo desde luego no hemos tenido, porque es algo que evidentemente es muy sensible. Es muy sensible. Y sanciones, pues, aunque no, vamos, si hubiéramos tenido también diría que no, pero en principio no, y creedme. Pero yo, si me permites, desde mi punto de vista, creo que el documento de control
se tiende, yo creo que primero a hacer una carta de porte lo más completa posible, que tenga todos los requisitos para evitar duplicidad de documentos y complicaciones luego añadidas, ¿no? Pero efectivamente, en cuanto a la naturaleza, difícilmente sabes muchas veces lo que llevas. Por ejemplo, desde nuestro caso es transporte de paquetería, que en la mayoría de los casos ni te dicen cuál es el contenido, pero ya no el contenido, ni el valor, ni ningún tipo de detalle. Lo único que sabes es que llevas un bulto de determinadas circunstancias, con determinadas medidas y determinados pesos, pero nada más. Entonces es muy difícil y casi, en ese sentido es más fácil hacer lo que dices tú por exclusión de todo lo demás. No llevo ADR, no llevo tal, no llevo cual. Más que hacer una alusión específica que es que no la tienes, ni contratan en base a esa naturaleza ni a ese contenido. Nosotros también, que nos dedicamos también a la paquetería de carga fraccionada, hemos tenido pocos casos, 2, 3, y por el hecho de no llevar la carta de porte, el documento de control en la recogida. Y han imputado, de alguna manera, al cliente, más que a nosotros, que es el que figuraba en el albarán de contenido de la mercancía. Hombre, yo enlazando con esto, lo que quería era introduciros en, bueno, cuáles son luego si queréis salto al tema mercantil, que hará más juego, pero en la parte administrativa, cuáles son esas sanciones de las que son susceptibles los operadores y que son más comunes, ¿no? Desde vuestro punto de vista, cuáles son esas sanciones en las que incurre más y por qué, ¿no? Se incurre más en este tipo de cosas, ¿no? ¿De qué manera se puede poner una cortapisa a este tipo de sanciones administrativas? No sé si se puede hablar de este tema y si no, yo creo que salto hay un tema que en algunas ocasiones yo lo he llegado a ver, ¿no? Que es pues que en un momento determinado carecería el transportista de la tarjeta de transporte, ¿no? De la autorización. El control que se debe hacer con eso es que los servicios, cada empresa funciona de una manera, en algunas son más compras, en otros hay un departamento de transporte, pero es teniendo una due diligence clara de quiénes son los proveedores, al menos a grosso modo. Alguna ocasión algo se te puede escapar. Uno de los casos últimos que vi fue alguien que que se le había pasado el plazo, básicamente. Y claro, ante eso es muy complicado, porque todos sabemos que, bueno, ya esto lo he vivido y lo he comentado con compañeros, gente que recibe la OT y porque la comunidad X te da el sorteo, te lo sacas en febrero de 2014 y en marzo de 2014 tienes que volver a presentar la misma documentación para extender tu periodo 2 años más. Bueno, hay ocasiones que esta documentación no les resulta cómoda a muchas empresas y mucho menos a algo más particulares o, digamos, más personas físicas, y te encuentras con ese tipo de cuestiones. Cortapisas a ese extremo lo veo muy complicado, diferente a saber exactamente con quién contratas. Es decir, bueno, si es una empresa, si pagas, si tiene, bueno, deudas con la Seguridad Social o con Hacienda o tal, pues lo puedes ver. Y si tiene autorización de transporte, pues básicamente es esto, pidiéndola, teniéndola y haciendo un control. Lo que pasa es que, claro, tienes muchísimos envíos, tienes muchísimos proveedores y en ocasiones se te pueden escapar algunos. Pero bueno, un poco más de cortapisa desde mi punto de vista. Bueno, pues la verdad es que lo que es bueno saber que sí. Hacer un comentario relacionado al documento de control. Pues claro, el nuevo documento de control lleva un cambio, ¿no? Importante en relación al antiguo. En el antiguo figurábamos todos. Figurábamos el cargador, el pedidor, figuraba el transportista, figurábamos todos. Ahora el documento de control, lo único que exige es que figuren los 2 últimos eslabones de toda la cadena de subcontratación. Y sigue habiendo cargadores que siguen entregando, bien por una función, un albarán de entrega, para cumplir, digamos, la función del contrato de compraventa al transportista, que este transportista está utilizando como documento de control.
cuando en realidad no lo es. Y ha habido también, que no sé si está el ponente de Uría Menéndez, porque ha sacado una transparencia que ponía nulidad de la renuncia a la acción directa, pero lo pone con interrogantes. Claro, si ese transportista efectivo que no ha cobrado de ese eslabón inmediatamente anterior a él, que no le ha pagado, y tiene ese documento, ese albarán de entrega, que no tenía incluso por qué entregarlo, pero que lo hace aprovechar como documento de control, es un medio de prueba privilegiado pues, para ir a la Junta Arbitral y favorecer ese cobro. Entonces, claro, es decir, no estando obligado a entregarlo, hay que seguir entregando un albarán de entrega que luego ese transportista efectivo le va a hacer la función de documento de control. Eso es algo que está... Alguna empresa pues ya prohíbe expresamente que ese transportista efectivo manche el documento poniendo allí lo que le interesa al destinatario del cargador inicial, la matrícula o quien interviene o quien deja de intervenir, lo que quiere es que se entregue un documento tal cual salió de fábrica. Y por otra parte, cuando la Guardia Civil en carretera va a comprobar un documento de control, pues ve que lo ha cargado el fabricante tal y resulta que el fabricante tal es al que va dirigido la responsabilidad administrativa, pues porque allí no estaba el CIF del transportista. Entonces, claro, este documento de control ha generado una inseguridad jurídica, como antes se comentaba, que uno no sabe bien quién tiene que hacer qué. ¿Quién se anima a dar la Quien lo tiene que hacer es el cargador contractual, eso es lo que obliga a la orden. Sí, pero imaginemos, a ver, no por personalizar, si CBL Logística contrata a Transporte Madroño y Transporte Madroño contrata a Juan José Vicente, el documento control lo ha de hacer entre Madroño y Juan José Vicente. Así. Luego CBL le manda una hoja de ruta o lo que sea, que es la que cogerá la Guardia Civil y dirá, ¿usted dónde ha cargado? ¿He cargado el CBL? Pues CBL se va a poner la denuncia. Cuando realmente en esa operación de transporte CBL no está actuando como cargador contractual, está actuando como cargador material. Entonces, todo esto ha creado, y por las sanciones, claro. Guardia Civil, Mossos de Escuadra, pues a ver, ¿esto quién? Pues el fabricante, está aguas arriba, 4 o 5 o 6 escalones arriba y no saben ni que esa operación de transporte existe. Entonces, ha creado un poco de desconcierto todo este documento de control. Una reflexión que hacía. Yo entiendo que en la práctica puede ser así, pero en teoría yo entiendo que la mercancía en todo momento tiene que ir documentada, que no sé si estoy entendiendo mal, que no lleva ningún tipo de documento. La propia ley del contrato de transporte viene a decir que la carta de porte se extenderá en 3 copias, una se la queda el cargador, otra el porteador, y efectivamente con la mercancía viaja la tercera, aunque luego al final en la práctica puede haber muchas circunstancias adicionales y se pueda expedir una nueva para lo que es la entrega y todas esas cosas, ¿no? Pero en definitiva debería ir documentada. No sé si es que no he entendido bien la pregunta. Sí, a ver, sin ánimo de contradecir, se ha establecido una diferencia, digamos, entre carta de porte y documento de control. La carta de porte es consensual, si uno la quiere hacer la hace y si no la quiere hacer no la hace. Lo que es obligado a hacer es el documento de porte. Por eso sí que vamos a pagar. La carta de porte, si no la hacemos, pues bueno, pues si luego ocurre algo, pues tendrá cada uno problemas para demostrar su razón. Pero realmente no hay por qué hacerlo a la carta de porte. A mí me extraña que vaya sin documentar la mercancía, sinceramente. Pues porque hay transportista efectivo. No lo niego, pero
No conozco el caso, pero vamos que me extraña, ¿no? Porque una empresa se salió ya escamada de que un transportista efectivo, alguien que pasaba por allí en la bolsa de cargas, le dieron el viaje, lo cobró de lo que, y pues lo ha utilizado, el documento que le dio, el cargador material lo ha utilizado para llevarlo a la junta arbitral. Pero es solo por entender, perdona, porque estamos hablando, ha comentado la acción directa, la nulidad con respecto a la acción directa y el documento de control. Son también dos esferas diferentes, quiero decir, la acción directa, estamos hablando de una cuestión de pago de precio, de flete, y lo otro es un documento administrativo. Quiero decir... Puede ser utilizado como medio de prueba. Claro, pero la cuestión del medio de prueba es... claro, la Guardia Civil que te para o el Mossos d'Esquadra que te para, normalmente, quizá la expresión no es la más afortunada, pero dispara lo que encuentra. Y entonces, evidentemente, ve una serie de nombres y contra esa serie de nombres es contra después que se abre expediente o sí o no. Y donde uno se tiene que defender. ¿Cuántas multas se hacen? ¿Cuántas imposiciones, sanciones administrativas se reciben sin ningún tipo de base? Pues muchas. Casi no es un problema legal, es un problema de la propia formación de cómo se redacta una denuncia y cómo y a quién se dirige. La otra cuestión de la nulidad de un pacto en contrario a la acción directa es una esfera propiamente mercantil, en el sentido de la hora de cobrar tus fletes, cobrar la deuda efectiva que hayan contraído contra el transportista efectivo, ¿no? Pero claro, son ámbitos un poco diferentes, ¿no? No sé si... Yo creo que a lo que se refiere es que ese documento de control, el transportista efectivo que no ha sido contratado por el cargador o por el operador, puede utilizarlo como medio de prueba para ejecutar la acción directa. Por supuesto. Claro, no es el caso. El operador o cargador contrato con un transportista y expido el documento de control porque no quiero que ese subcontratista o sea, ese transportista subcontrate. Y expido yo el documento de control. Él subcontrata, pese a mis indicaciones o pese a lo que tenemos pactado, subcontrata con otro subcontratista, expide otro documento de control distinto que luego utiliza como prueba para reclamar el pago de sus servicios si no se lo paga su contratista. Es correcto, pero vamos a ver, y además, disculpad porque del tema administrativo paso a lo mercantil, que es a mí lo que más me gusta personalmente. Y justamente lo estábamos hablando aquí fuera. Y perdonad el chascarrillo, yo tengo la teoría que hace un mes hubo un congreso internacional de cómo sacar dinero de los operadores mediante la acción directa. Porque a mí nunca me ha llegado nada y en las últimas semanas alguna que otra cosa me ha llegado y dices, joder, parece que tienen un grupo de WhatsApp esta gente. Yo quiero hacer un análisis y entender realmente cuando estamos hablando del contrato de transporte y de los derechos del transportista. La ley no está pensada para operadores, para empresas de transporte grandes, para contratadores, por decir así. La ley está pensada, por eso está una serie de límites, está el tema de gasoil y etc, para defenderle a él en su posición. Cuando estamos hablando de esta legislación, que ahora mismo llama a todo el mundo acción directa, es un artículo, básicamente es una disposición adicional que está peor hecha, es difícil hacerla peor, porque realmente no está defendiendo los derechos de los transportistas efectivos. Intentar vulnerar que el transportista efectivo no ejerza su derecho mediante la omisión de una serie de documentos que tienen carácter administrativo, para mí no es la solución más adecuada. La solución más adecuada es básicamente entender lo que dice el artículo y de dónde viene ese artículo. Este artículo es una mala copia de una ley francesa del año 98, que modificó el Código de Comercio. Y evidentemente cuando a mí me llegó esto, la suerte de también trabajar en una multinacional es que tengo un compañero en Francia y le dices, échame una mano, guíame en esto.
Y el legislador español, en lugar de tomar en consideración todo lo que la ley francesa ha aprendido mediante su jurisprudencia y su doctrina, te vuelve al artículo del 98, un poco incluso peor escrito. Porque es un realmente puedo disparar a cualquiera, porque te habla de intermediarios. Y nos vamos muchas veces a intermediario, documento de transporte. No, intermediario. No te define cómo es ese intermediario, no te define dónde tiene que aparecer ese intermediario. Las circunstancias en las que he visto que la casuística va es que el transportista efectivo en muchas ocasiones sí que recibe su porte. Quien no recibe su porte es la agencia de transporte. ¿Y qué hacen? La brillante idea de poner el sello donde pone transportista efectivo, tapando, si pueden, la matrícula de transportista efectivo y decir que son ellos los que tienen la capacidad y la posibilidad de ir contra ti. Aparte que eso, hasta desde un punto de vista en otros ámbitos no civiles, se puede llegar a considerar porque estás modificando un documento. Esto engarza con lo que digo al principio. Es decir, esta ley es excepcional, este derecho es muy excepcional y por tanto es personalísimo. Y cuando algo es personalísimo, no es subrogable. Una vez que está pagado ese señor, se extinguió. Y hay muchísimas consideraciones que se pueden hacer sobre ese artículo. Es decir, cuando te reclaman, ¿qué precio te están reclamando? ¿Su porte o el porte con todos los márgenes de todos los que están en medio? Porque te tendrán que demostrar cómo han gestionado, cómo han acordado el precio. Es decir, para mí la ley, para mí la idea, para defender, digamos, al transportista efectivo, ideológicamente puede estar bien, pero realmente hay que hacerlo de forma correcta. ¿Cuánto ha pagado usted? ¿Usted tenía un seguro de crédito o no? Y no lo ha querido accionar porque ya tiene esto que le va a evitar la prima o la sobreprima y va a ir directamente a la persona. Bueno, ese tipo de cosas son las que hay que analizar. Pero yo digo de verdad, ¿eh? Es decir, hacer una omisión de un documento administrativo para evitar eso, es muy problemático, porque al final estamos todos conectados. Yo como operador logístico trabajo con multinacionales y en cierta forma también trabajo con el transportista efectivo. Si se rompe esa cadena de cierta confianza, aunque todo el mundo sabe que, bueno, que no todo el agua es cristalina, evidentemente, porque empiece yo a recibir multas, sanciones, porque alguien no presenta esto, pues es un problema. Vamos. Si me permite, yo creo que también en relación a eso que se ha dicho, yo creo que estoy hablando además un poco por lo que ha dicho Julio López Quiroga y me parece incorrecto, pero simplemente yo creo que lo ha dicho como más bien desde un punto de vista de un contrato de transporte continuado, no tanto como para hacer salvedades o ese tipo de cosas en un documento como sería el documento de control. A ver, una cuestión. Y aquí es un poco la diferencia entre España y Portugal en esta área, porque efectivamente en España se nota mucho que la práctica es efectivamente que a la empresa que contrata el subcontratista, sea la empresa de logística, sea un transportista internacional, ese transportista es el que hace el documento y es lo que se responsabiliza frente a todos los demás. Por lo cual el documento de control muchas de las veces es el documento que hace ese operador. ¿Vale? Y aquí sí que podemos tener y solemos tener situaciones o podemos tenerlas. No es tan habitual como en Portugal, porque efectivamente en España no sé si no hay tantos mecanismos de control en esa área de verificar si el documento y la carta de porte son lo mismo o si son distintos, pero efectivamente, por ejemplo, en Portugal es habitual que un operador logístico o un transportista sea multado casi todas las semanas. O sea, ¿por qué? Porque efectivamente
un documento que haya venido del cliente, la dirección financiera, la verdad es que multa a las empresas. Y normalmente, regla general, estamos siendo multados, y eso, puedo decirlo, vamos, en varias áreas estamos siendo multados en larga escala en Portugal por ese tema, por falta de que la documentación vaya toda muy clara y que efectivamente en algún momento exista comprobante de que hay un transportista efectivo, porque la mayor parte de las veces esa información no va. Yo os lo digo como empresa internacional y multinacional, la verdad es que eso no existe. Nosotros hacemos el documento con nuestro nombre. Son pocas las áreas y son las áreas en que actuamos como intermediarios puros. Esas son las áreas en que efectivamente el documento de control va bien hecho. Todas las demás, la verdad, si somos postal, la verdad es que va con nuestro nombre, no va con el nombre de nuestro transportista efectivo, y lo estamos subcontratando todos, porque no tenemos flota propia. Por lo cual, si no hay más multas que se estén aplicando, porque el mecanismo de control no está bien hecho. En Portugal efectivamente se hace, y tanto es objeto de la multa el transportista como el propio cliente. ¿Por qué? Porque el cliente tiene obligatoriedad de garantizar que esa documentación sale de sus instalaciones. Si luego el transportista la pierde o no le hace caso, eso ya es otro problema. Pero efectivamente existe. Otro tipo de sanción, y eso sí que existe mucho, es la de exceso de peso. Esa sí que somos objeto muy a menudo. Ahí sí que controlan muy bien. A ver, es que yo creo que lo que estáis apuntando es precisamente eso. Vamos a ver. El objetivo del documento de control, cuando se hizo en su momento, incluso que la carta CMR sea, bueno, pues que tenga mayor obligatoriedad que lo que es el documento de control español, o sea, perdón, en la carta de porte española, al final todo va enfocado a proteger a ese transportista efectivo. Cuando no lo hacemos, pues es que entonces primero la norma no ha sido efectiva, claramente, y segundo lo estaríamos haciendo mal, ¿no? Y claro, y eso enlazado a la acción directa. Va a lo mismo, es decir, ¿a quién quiere proteger? Al efectivo, al transportista efectivo. Entonces le quiere dotar, lo que pasa es que si está muy mal redactado, de ahí estoy con Ignacio, es porque el propio ministerio quiso hacerlo así. No quiso meterlo y lo tuvo que meter por presión de las asociaciones de transportistas. Pero también estamos haciendo mal. Ahora, a mí me gustaría haceros una pregunta, y es, estáis hablando de la acción directa, pero vamos, yo como vocal de la Junta Arbitral os digo, yo no he visto una acción directa todavía desde que ha salido en vigor este tema, y yo os lanzo a la mesa y a todos. ¿Habéis tenido experiencia de esto? Es decir, ¿habéis tenido experiencia de acción directa? Porque yo no sé dónde está. Nosotros ninguna. No, yo lo que comentaba yo en últimas fechas, pero es como un título, es decir, págueme usted por la acción directa, y digo, pues enhorabuena. Quiero decir, vuelves a decirlo, se puede fundamentar, lo que pasa es que no está el conocimiento efectivo de cómo realmente se regula, y al final es, bueno, pues demándeme usted y ya veremos. Si las demandas evidentemente no llegan porque no están bien establecidas, pero ocurre esto, y ocurre como anécdota o chascarrillo hace unos años cuando salió la ley de autónomos dependientes, ¿no? Y con la problemática de los transportistas, personas físicas, que de repente todos quisieron hacer autónomos. Yo soy autónomo dependiente, y te lo ponían como título, pero no lo fundamentaban según la ley. Y yo con compañeros, ya en ámbitos yo soy del Colegio de Abogados de Barcelona, internamente en nuestro colegio, y hablando entre nosotros, mucha gente te hacía la pregunta más honesta del mundo: ¿y cómo se fundamenta esto? Porque era muy complicado al principio, ¿no? Y al final, ¿cuál ha sido la problemática? Pues probablemente no tan grande como se anunció en un momento, o a lo mejor para alguno tiene una experiencia catastrófica. Y la acción directa es lo mismo, la gente lo utiliza en los países que está establecido, te anuncia que lo va a utilizar. ¿Cuándo tú lo puedes ver? Muy difícilmente,
porque al final tienes una empresa intermediaria y si, como digo, uno de los requisitos que la jurisprudencia francesa pide es el conocimiento del precio del porte, hombre, el real, el efectivo, el que realmente ha costado, pues ahí no hay que ser matemático para ver dónde están jugando los márgenes, ¿no? Y mucha gente que está entre medio dice, espérate, vamos a pagar o vamos a parar porque esto no puede ser así. Pero lo digo porque es que el legislador no conoce cómo funciona el transporte. El legislador se piensa que un señor le da en un punto A le da una mercancía para que lo lleve a un punto C. Y eso pasa poco. Es decir, la realidad de la vida es que, bueno, pues todos lo sabéis, quiero decir, o gran parte lo sabéis, que al final te llega algo de un almacén situado en no sé qué parte del mundo y han pasado por 4 almacenes, por arrastristas, por diferentes modos de transporte y por diferentes funcionalidades en lo que es la logística y a lo mejor es que el señor transportista efectivo es un caballero que venía de Letonia. Yo no veo a este señor poniéndote no lo veo, la verdad, igual me equivoco, una acción directa a una empresa que esté en Sevilla. No, es que no me lo imagino. Claro, para mí es esta la problemática, ¿no? Que veremos muchos anuncios y se irán recibiendo conforme pues, la gente vaya conociendo un poco más el tema de esta disposición adicional, pero se quedará ahí, se quedará en una carta o en un burofax. De hecho, a mí ya me lo envían por carta, no por burofax, por evitarse el dinero, porque es que realmente saben que no pueden hacer mucho más, ¿no? Desde mi punto de vista, es así. Y además, para el tema de los traves, de los autónomos dependientes, yo recuerdo que como ACAP hicimos en su momento en la salida de la norma, sacamos el tema de una jornada, luego cambió la norma, pero claro, ellos no te lo tenían que acreditar, bastaba con que te mandas una carta diciendo que soy autónomo dependiente, hágame usted un contrato de autónomo dependiente. Pero claro, tenía la trampa, era como ahora tú me has hecho esta comunicación, puedo acabar el contrato contigo. Claro, estaban todos de la profesión acojonados y entonces claro, nadie te lo comunicaba. Eso lo cambian, con lo que te comuniquen basta. Pero desde un punto de vista de operador logístico, operador de transporte, paquetería, etcétera, ¿tiene implicaciones el hecho de trabajar con estos traves o no sale más allá de esa relación? No, es una relación mercantil, pero es que es una relación mercantil estrecha. Yo no sé si esa gestión que has marcado, Ignacio, tiene algún tipo de... Vamos, que si merece la pena revisar eso desde la asesoría jurídica. No sé si la pregunta la he formulado bien. Es decir, ¿qué consecuencias tiene para la empresa el hecho de que esté trabajando con traves? A eso me refiero. Así, plan esbozo. En plan esbozo probablemente es un aumento más de costes porque tiendes a no trabajar con traves en muchas ocasiones. Así de claro, quiero decir, porque vuelvo a decir, el legislador lo ve muy plano, pero es muy múltiple. Es decir, a veces hay documentos que se pierden porque no son 10 documentos, son miles de documentos. ¿Cuántos documentos te puede llevar un buen cliente con es que es una cantidad inabordable y es dar más complejidad. Es decir, tener traves en tu empresa, en mi opinión, es bueno, pues entrar dentro de un capítulo nuevo de riesgos donde al final se sustancie por un procedimiento laboral y claro, el procedimiento laboral es, en caso de duda, pues a favor del trabajador. Y bueno, y evidentemente para mí ese tipo de ley, por ejemplo, con los transportistas les ha hecho muchísimo daño. Pero en mi opinión a muchos de ellos les ha hecho mucho daño. Supongo que alguno pues, ha sido más inteligente, se ha asociado, ha hecho sociedades, ha trabajado de otra manera, pero desde un punto de vista de compañía te quita elementos porque te genera muchas más incertidumbres. Y al final, como abogado de empresa, tú lo que tienes es que gestionar incertidumbres. Si tienes 10, duermes bien. Si tienes 100, no duermes.
Y si tienes 1000, acabas en el psiquiatra. Pues pasa lo mismo con esto. Es decir, es un golpe más, en mi opinión, a entender el transporte y la logística, y lo ligo mucho, porque evidentemente son connaturales una con la otra, a una falta de regulación integral del propio, bueno, de la propia actividad económica, que implica un porcentaje del PIB muy alto. Al menos esta es mi experiencia, no sé vosotros, pero yo desde luego sería así. ¿Trabajáis contra de vosotros o no? Nosotros no. O sea que se confirma entonces lo que marca la imagen. Bueno, vamos a lo al Albarán, ¿vale? A lo que ya suele dar bastante más problemas. Yo marcaba antes en una pregunta a Javier en su exposición que existe, claro, el típico caso en el que al final el destinatario de la mercancía no te hace ningún tipo de reserva en el Albarán, pero claro, luego tienes 7 días para que te llamen y digan, oye, es que he tenido este daño. Entonces es muy típico, la verdad. Yo no sé cómo estáis respondiendo desde las salidas jurídicas a este tema, porque claro, al final lo que comentaba Javier es que, claro, depende de dónde se haya producido el daño, te puede decir, no, es el 100%, a mí no me hagas limitaciones de ningún tipo. Pero yo no sé desde el punto de vista de la asesoría jurídica, esto cómo lo estáis solventando, porque fue un cambio importante, ¿no? Antes del 2010, que la entrada en vigor de la ley contra el transporte funcionaba de otra manera. Aquí hoy hay un cambio de paso importante. Y enlazo con otra pregunta, ¿qué pasa con los embalajes? ¿Se indemnizan, no se indemnizan? Y eso también te lo pregunto a ti, Javier. ¿Las aseguradoras entran a indemnizar o no indemnizan? Porque la ley contra el transporte, en ese sentido, a mí me parece clara, pero lo que está haciendo el mercado de las asociaciones es otra cosa. ¿Te refieres a indemnizar los embalajes? Claro. Bueno, lo que hay es una problemática, o por lo menos mi experiencia es, en clientes que sobre todo sirven a grandes superficies en las que el propio embalaje de la mercancía se podría decir que es también embalaje de transporte, para evitar que la compañía simplemente indemnice lo que es los daños que se han producido al embalaje porque la mercancía está intacta y demás, se trata de pactar con la compañía cláusulas que entiendan o que se entienda que un señor va al MediaMarkt y ve un aspirador rozado y otro, el embalaje rozado y otro no rozado, y se lleva el no rozado, incluso aunque solo quedara el no rozado diría que no se lo lleva, ¿no? Entonces, entender que ya ese producto no está hecho, no está apto para la venta, y darlo como un siniestro total. Esa es una manera de protegernos, en el sentido de que si no, la compañía puede decir cuál es el coste de reembalaje de ese bien, que luego a su vez la respuesta es no, es que no existe ese coste porque no se puede reembalar porque los embalajes están en Corea. Entonces, para intentar evitar esas disputas, porque hay un interés legítimo de la compañía, es decir, si es que este aspirador funciona, decir, no está intacto, y luego por otro lado el cargo que MediaMarkt hace al CBL de turno y demás, pues se trata de intentar eso, establecerlo en un contrato de seguro. El tema del Albarán, yo no, o sea, te quiero decir, el Albarán lo único es un super problema para los operadores logísticos, no es un problema para el seguro. Se ha extendido de 24 horas a 7 días y por tanto se han multiplicado las reclamaciones de ese tipo y bueno, a nivel general en el sector, pues vamos, allá donde voy siempre me hablan de las entregas, o sea, de las reclamaciones post-entrega. No sé, desde vuestro ámbito a lo mejor me confirmáis que hay honda preocupación. Bueno, es un problema mayor, pero es realmente, quiero decir, ya no solo que el lapso de tiempo genera que evidentemente ya no está estar encima de algo, porque ya una semana es como, sí, ya es una semana, es como, a tus anchas. Eso ya han pasado siglos, una semana, ¿no? Ya ha habido muchas otras cosas, ¿no?
Y la gestión de las reclamaciones, evidentemente, te lo dice la ley y te lo dice la ley. Nuestro caballo de batalla, pues en muchas ocasiones es más con el transportista. Y ahí es donde también, bueno, también el ámbito negocial te ayuda, bueno, pues tendrás que trabajar con unas compañías de transporte con mayor capacidad de interlocución a la hora de que las cosas sean mucho más claras. Evidentemente, pues formas que hay que hacer las cosas, pues con un mayor control a la hora de la carga para saber dónde potencialmente ha podido producirse el hecho. Esto puede hacer que puedan incluso subir los costes, puede. Por tanto, los márgenes bajen, pues evidentemente. Pero realmente no solo se nota, sino es que el aumento no solo es exponencial, sino es mucho más difícil hacer el seguimiento. Pero claro, es esto, es algo que entregas el lunes, te llaman el lunes siguiente. Y puede pasar muchas cosas, porque como se embalen o como se retractilen y que no sea evidente y te digan, no, yo lo saqué, le quité el embalaje, pues al día 5. Y ya, y como sé que ese día 5 no era cuando ya lo tenías en el expositor y a alguien se le cayó. Pues no lo sabes. La ley te marca 7 días y otro favor muy importante que ha hecho el legislador a los operadores logísticos y a los transportistas en general. Es de nuevo, perdonad que soy un poco pesado, pero es que realmente es esto, es no conocer el sector, que significa un 10% del PIB nacional. Es no conocerlo, es entender que en 7 días, quien recibe un paquete y está 5 días ahí esperando, a lo mejor 24 horas, pues bueno, podía resultar un poco complicado en horas de entrega nocturnas. Sí, de todos modos, es una copia o sea, te quiero decir que gran parte de la ley de contrato es una copia del CMR. El CMR, desde el año 50 y tantos, está con 7 días. Siempre se entendía que un transporte internacional, como que, bueno, la recepción de la mercancía podía conllevar más otros procesos y demás, pero evidentemente, la verdad, no sé si tiene explicación o no, pero que coincidan esas dos legislaciones me hace pensar que porcentualmente tú no tienes tanta incidencia en CMR. Porque es diferente. Sí, es otro tipo de es otro tipo de hacer las cosas. Es completamente diferente. Nosotros hacemos no solo terrestre, evidentemente, y es completamente diferente. Sí. En el tema de nacional se abre la espita a otras cosas. No se hacen las entregas de la misma manera. Es que no tiene nada que ver. Muchos particulares, Y es decir, vamos a armonizar. Sí, pero es que tú no puedes armonizar. Es decir, tú no puedes poner los mismos plazos para envíos y resultados de envíos que implican 6.000 kilómetros de carretera frente a uno que implica 50. Es completamente, en mi opinión, es completamente absurdo. Bueno, pero yo creo que en cualquiera de los casos, es algo que es muy frecuente, tanto en las juntas arbitrales como en los juzgados. Y salvando el tema de los daños que son visibles en el momento de la entrega, el plazo de los 7 días, en definitiva, a efectos prácticos, es una cuestión de prueba, muchas veces, porque nosotros podemos poner muchas pegas al destinatario para que se pueda conceder la indemnización, ¿no?, que solicita. En ese sentido, tenemos que, efectivamente, el destinatario se le va a poner el peso de acreditar que efectivamente han pasado una serie de días desde que se le entrega. No solo eso, sino la cadena de custodia. Muchas veces el destinatario se lo ha dado a otra tercera persona o se lo ha dado ha practicado un peritaje sin ningún tipo de garantías, o han sucedido una serie de cosas posteriores que evidencian que puede ser perfectamente no debido al transporte. Eso sí, los juzgados, cada uno es de su padre y de su madre, y hay respuestas de todo tipo, ¿no? Y luego también entramos en otro tema, que es una vez que se produce la apertura del bulto, se puede comprobar si el embalaje o el acondicionamiento es correcto.
que es otro tema. Muchas veces en materia de transporte, como digo, no te han declarado cuál es el valor, no te han declarado cuál es el contenido, y entonces efectivamente cuando acude el porteador a ver el bulto podría decir que tiene una insuficiencia de embalaje, pero eso es siempre y cuando esa insuficiencia se manifieste desde fuera. Si es desde dentro, se ve al abrir el bulto. Es otro elemento más que se puede decir en los juzgados que efectivamente ayuda y que puede ser incluso al abrir o que puede ser, no sé, de mil formas. Es decir, se le pueden poner muchas piedras en el camino al reclamante, destinatario, para acreditar y yo entiendo que esa prueba pues la tiene que practicar tendría que tener el peso el propio desde la entrega el propio destinatario, ¿no? Al margen de los daños visibles. A pesar de eso, hay entregas que se hacen y a pesar de que ser daños visibles se hacen a los 2 días o a los 3 días, porque a nosotros, por ejemplo, nos ha pasado, por ejemplo, se entregan bultos que resultan ser cuadros, que vienen mal acondicionados y te dicen que lo ha recogido el asistente y que no lo ha recogido, por poner un ejemplo, y no lo ha recibido el destinatario al que iba dirigido, y cuando lo abres, cuando lo ve. Pero ya digo, debería tener señales exteriores o tendría que tener cosas que se pueden manifestar en el juzgado. O sea, yo no veo tanto problema, ¿no? Yo es que lo veo por el problema no tanto de que realmente haya efectivamente una responsabilidad, sino todo esto implica una mayor posibilidad de picaresca y sobre todo una mayor carga de trabajo en muchas cosas. Es evidentemente. Claro, a lo mejor el resultado es igual o parecido, pero todo ese proceso te genera una serie de expectativas, una serie de incertidumbres y una serie de trabajo extra. Porque los 7 días, además yo lo he notado bastante, es que en los días finales, digamos, puede ocurrir. Y bueno, pues antes todo el mundo sabía, pues mira, si es el día 3, pues no digo nada y se acabó. Y a lo mejor quiero decir, yo no digo ni siquiera que sea que alguien saque beneficio efectivo, supongo que alguno lo sacará, pero es que genera una mayor carga con un resultado igual. Es lo que yo pienso. Claro que Sí. tienes todos los elementos de prueba, porque evidentemente te tiene que llegar y decir a alguien, oye, pero al final del día, cuando tú tienes un cliente que te está diciendo, pongamos en el caso de que internamente y de forma negociada se comprende que no es el operador logístico o el transportista el responsable o lo que sea. Pero como ellos, por ejemplo, reportan estos daños, reportan estas circunstancias, al final ellos emiten un informe y de donde había 10, ahora hay 100. Es sencillamente a la hora de después hablar tú con tu propio cliente. El resultado es el mismo, pero la visión frente al operador o el transportista es un poco más complicado. Quiero decir, creo honestamente que lo complica bastante más. Sí, hombre, es indudable que hay más, que puede haber más trabajo, pero yo creo que lo de la picaresca yo creo que es algo implícito en este sector. Sí, claro. Es decir, hoy en día cualquier reclamación que se te plantea, el reclamante se olvida de todo lo que ha contratado válidamente, porque realmente lo que suele buscar es un contrato de transporte barato, básicamente barato, lo digo desde el punto de vista del operador de transporte. Después, cuando llega la mercancía y tiene que reclamar, pues se olvida de que efectivamente pacta unas condiciones que son las que contrató que constan en la carta de porte. Aquello que no tenía valor o que no tenía valor suficiente es incalculable su valor. Aquello que en principio era mercancía que no tenía que tener ningún tipo de condicionante en cuanto a que es frágil o a que es cualquier otra cosa, lo era, y te encuentras con indemnizaciones millonarias para temas que han ido sin declaración de valor ni de contenido, es decir, que ha sido materia de un contrato barato porque ha sido una contratación en base al peso, ni más ni menos, ¿no? Y no solo eso, sino que te dicen que el transportista en cualquier caso ha actuado con dolo. Sí, Infracción consciente, ¿no? Es verdad. Vamos. Bueno, esta norma lo que sí establece, lo que sí deteriora es la posición jurídica del cliente, porque tiene la carga de la prueba de que los daños se han ocasionado durante el transporte. ¿Qué hace muchas veces el cliente?
pues requiere la intervención de un perito que tiene una bola de cristal y dice ha sido durante el transporte. Entonces ya tiene ahí una prueba demoledora para reclamar. ¿Qué es esto? Bueno, pero normalmente el perito, muchas veces el perito de parte suele decir que ha sido durante el transporte, que el transportista sabía lo que iba dentro y que el transportista sabía el valor. Sí, además, es que hay informes periciales que quiso romper ese bulto particular. Sí, tremendos, ¿no? Es tremendo. Sí, eso es tremendo. Es decir, en definitiva muchos, es decir, con independencia que hay peritos magníficos, pero que hay muchos peritos que se nota que lo único que dicen exactamente lo que quiere decir el reclamante, ¿no? En puntos y comas. Lo mejor es prevenir, ¿no? Informar a los departamentos comerciales primero para que contraten unas condiciones claras, ¿no? Las condiciones de transporte. Oiga, el responsable de tu departamento de tráfico, si lo acredita y cómo lo hace en la primera respuesta. Claro. Es decir, si tú estás con buena capacidad para hacer una buena respuesta inicial, normalmente se queda. Pero al final también es el cliente del que estás hablando. Si el cliente tuyo es una compañía de un peso muy específico, pues independientemente de lo que diga la ley, eso está claro. Tu poder negociador ha disminuido y ya está. Al final, con más plazo sí tendrá más carga de la prueba, pero con más plazo tiene más capacidad de integrar dentro de ese capítulo otras muchas cosas. En fin. Para mí es la... Luego ya, última pregunta por mi parte, no sé si tú tienes alguna más. Es, desde vuestro punto de vista, ¿cuáles son las consultas más típicas que os hacen? Tanto asesoría interna, de Álvaro, como en tu caso, Carlos, ¿qué es lo que se lleva la palma? ¿No? Es que siempre me preguntan sobre este tema, o esto es lo que más conflictividad me está dando, no a mí, sino a la empresa, y de ahí que al final acaba en mis manos o en mi mesa. Desde vuestro punto de vista, cada uno de vosotros, ¿cuál creéis que es la principal problemática? Digo, porque eso también denotará dónde está el mayor de los problemas, ¿no? Pues será la carta de deportes, serán temas administrativos, sanciones, o serán temas mercantiles, transversales o laborales, ¿no? No sé. Allí ya lo que me digáis, ¿cuáles son desde vuestro punto de vista? No, yo sinceramente lo diría como hay trending topics, ¿no? Un día aparece, pues el gran problema es el cambio de la ley de plazos de pago y todo el universo pregunta sobre la ley de plazos de pago. Sí. Otro día cambia el plazo de reclamación y el plazo de reclamación y cómo, bueno, y esto es el fin del mundo. Otro día es la ley de lo de los traves y es tal. Ahora la última moda es la acción directa y bueno, un poco así, digamos, va cambiando, ¿no? Va cambiando lo que es la parte de legal interna, aparte que después tienes tu base, que es tu trabajo diario, que es más relacionado con la contratación en sí, ¿no? Pero bueno, y la gente quizás sea cosa de tal, pero también es cuestión de lo que sale en los periódicos más, o pues la gente te pregunta más sobre eso y a partir de ahí engarzan con alguna cuestión interna que pueda haber, ¿no? Ahora con la bajada, por ejemplo, del dólar, que a mí me afecta, pues la bajada del euro frente al dólar, pues es la pregunta del millón, ¿no? Y todas las cosas en el exterior, pues cómo te puede llegar a afectar, control de cambios, etc. Al menos desde mi perspectiva es así, no hay nada realmente preponderante, es un poco mareas, ¿no? Me sucede igual, poco mareas, aunque destaco lo que son las sanciones, sobre todo por exceso de peso y ADR. Es lo que más me llega. Yo desde mi punto de vista, más que el asesoramiento, porque en mi caso al ser abogado externo, el asesoramiento de las consultas ya yo creo que se realizan dentro de la asesoría interna. A mí cuando me llegan los temas ya son contenciosos, es decir, ya casi el asesoramiento sobra. Es decir, pero quizá los temas, pues sobre todo lo que más se da, pues es la reclamación ya a nivel particular con lo que serían las juntas arbitrales y luego a nivel judicial mucho, pues los propios seguros. Es decir, muchas veces, hablando además de lo de la picaresca, se da el caso de que efectivamente el cliente, el cargador, tiene un seguro al margen, ¿no?
del transportista. Entonces lo que hace es que efectivamente contrata un transporte barato. Una vez que se sucede el siniestro, pues es indemnizado por el total más o menos del valor y se subroga en la posición del cargador contra el porteador, ¿no? Eso quizá es lo más... pero son gente que además sabe perfectamente los usos y que como tal, ya digo, no contrata con el transportista, sino que contrata un seguro aparte, ¿no? Bueno, el seguro cargador, o sea, en verdad, en el mundo feliz de Yupi, como digo yo, en teoría los cargadores tendrían que tener su póliza y los transportistas asegurar su responsabilidad. Por tanto, hasta cierto punto esa práctica, bueno, pues es... Otra cosa es que lo utilicen para algún otro fin, pero vamos, estaréis cansados de recibir reclamaciones de compañías de seguros, ¿no? Que se subrogan en... Pero es que en nuestro caso siempre pasa lo mismo, es decir, en la mayoría de las ocasiones, en una inmensa mayoría, no se declara el valor de lo transportado ni el contenido. Entonces, es decir, yo hasta qué punto puedo saber si me merece la pena asegurar ese envío concreto o incluso cobrar más. Es decir, yo estoy concertando un contrato de transporte por el precio X. Yeah. Si me hubieran dicho que eso vale mucho más, podría decir, en lugar de X te cobro 20 veces X, o directamente hay una de las posibilidades que yo contemplo y es que podría negarme a transportar. O incluso podría hacer, como dice la ley del contrato de transporte, pues adaptar mi transporte en función de lo que voy a llevar. Si no sé lo que llevo, es decir, es que se me impide, ¿no? Y además habría un desequilibrio de las contraprestaciones de las partes a la hora de contratar. No obstante, la responsabilidad del transportista está basada. Está limitada salvo el dolo, ¿no? Dices. Pero que está tasada, efectivamente, y lo hacemos en base a eso. Pero es que lo primero que te dicen es que hay dolo. O hay incumplimiento consciente y voluntario del deber jurídico. Y entonces lo que te van a reclamar es todo lo que vale, o lo que ellos dicen que vale, que sobra, que también es otro tema aparte, ¿no? Entonces, y lo primero que hacen es intentar evitar la limitación. No siempre se consigue. Normalmente tenéis muchos casos que llegan a juicio, porque por ejemplo, no sé si tenéis un departamento de reclamaciones en Segura. Ya digo, es decir, en Segura hay muchos departamentos y yo quizá no puedo hablar por eso, porque soy externo, quizá estoy hablando indebidamente, pero al margen de haber una asesoría interna hay otros departamentos. Hay atención al cliente, hay lo que es el departamento de seguros, etcétera, que en definitiva yo entiendo que lo que llega a ser contencioso es lo mínimo. Lo que pasa es que yo lo único que conozco es esa última etapa, ¿no? Pero yo quiero pensar además que es así, es decir, muchas veces me viene a la cabeza si se podría solucionar más cosas desde el punto de vista de atención al cliente, y yo creo que sí, pero también esto es como todo, es decir, hay clientes de todos los tipos. Hombre, en las juntas arbitrales hay mucha gente que va a reclamar por 6 euros o por 5 euros. Es decir, son cosas que efectivamente se podrían haber evitado. Pero lo que digo de los seguros... Pero la cuestión es que en los temas estos del seguro, en definitiva yo lo entiendo perfectamente, el seguro ha pagado todo lo que le corresponde en función de la póliza, son cantidades importantes y quiere por lo menos recuperar todo lo que puede. Recuperar el máximo. Pero no es tan fácil, yo creo, acreditar el dolo, y luego también el importe también hace que vayas a juicio o no vayas a juicio, porque una gran cantidad de las reclamaciones directamente es antieconómico el iniciar un procedimiento. Entonces, sí que se han dado prácticas de algunas compañías de seguro que han acumulado una serie de faltas continuadas para poder construir un dolo, diciendo que, bueno, que no es normal, ¿no?, que de manera continuada se produzcan durante 6 meses tantas extravíos. Claro, hay que también darle la vuelta a la tortilla y decir
cuántos paquetes he manejado. Porque claro, en valores absolutos puede parecer desproporcionado, pero quizá a lo mejor viendo el total no es tanto, ¿no? Pero es difícil, yo creo, el dolo no es tan fácil de acreditar, bajo mi punto de vista. Otra cosa es que a ti te lleguen, claro, ya los muertos, como si dijéramos, y ya vengan ya más construidos, tengan unos importes que sí que justifiquen ese Bueno, también es verdad que nosotros tenemos también algunas reclamaciones en las que, como dices tú, son compañías de seguros en las que vienen a juntar 6, 8 reclamaciones consecutivas en transportes continuados en los que el nivel de envíos es brutal, es decir, no es que sean 6 muchos, todo va en proporción a los envíos a las expediciones que se manejan. Pero también es verdad que nosotros lo que alegamos ahí es que hay que ver el caso concreto. Es decir, igual en una de ellas se da dolo y en las otras 7 no. Es decir, yo creo que no por el hecho de haber 7, 8 incidencias o las que sean, todas necesariamente tienen que verse al dolo. Es decir, porque hay casos de todo tipo. Por ejemplo, hay casos de hurtos, por ejemplo, ¿no? Que lo primero que te dicen es que nosotros teníamos un caso en Orense, por ejemplo, que se dejó, el caso me parece que ha salido antes en la ponencia, un semirremolque con la caja en la calle y se lo llevaron, por la noche se lo llevaron. Entonces lo primero que nos decía el juzgado es que ahí había un dolo claro, pero hay que estar muy a los elementos concretos de cada caso concreto, ¿no? En ese caso es cierto, nosotros por ejemplo manejábamos que había una distinción entre lo que es la entrega y lo que es la descarga. Es decir, una cosa es la entrega y luego la descarga en que en principio era una carga completa y en definitiva tendría que contribuir tendría que ser el destinatario quien la descargara, ¿no? O también, por ejemplo, se manejó a base en la audiencia provincial que se dejó en la calle, se dejó en un polígono industrial, pero es que haga casualidad que ese polígono industrial tenía seguridad privada, que el destinatario que era una empresa de moda muy importante, tenía seguridad privada, que había un vigilante al lado y que era la forma de actuar durante muchísimos años, con lo cual la audiencia dijo que efectivamente ahí no se podía entender que había un dolo. O sea que el caso concreto es fundamental. Sí. No sé si había por ahí una pregunta. ¿El micrófono? Ese micrófono no funciona. Se ha mencionado carga fraccionada, carga completa, pero lo que quería plantear es en aquellos, digamos, incidentes o accidentes que sobrevienen como consecuencia de una mala carga, de una mala estiva o desestiva y descarga. Antes teníamos aquello de la carga completa, fraccionada, aquello que parece que estaba, parecía más o menos claro. Ahora está digamos, este criterio para delimitar quién va a ser, digamos, lo responsable de los daños, esta fórmula, ¿no? del número reducido de bultos que pueden ser fácilmente manipulados, número reducido de 2, de 4, de 6, la dificultad fácil, difícil, el conductor lleva carretilla, si no lleva y utilizar la transparencia. ¿Quién paga aquí? Es decir, esta fórmula, no sé si como ven ustedes a la hora de que pague el cargador o el transportista, ¿qué practicidad tiene esto? Si me permiten, antes, efectivamente, la ley del contrato de transporte ya no distingue entre carga completa y fraccionada. Lo que pasa es que sí que hace una distinción, efectivamente, en ese sentido, en lo que es la estiva y la desestiva. Si no recuerdo mal, en lo que es la carga completa, dice que las operaciones estivas, salvo que se pacte otra cosa, corresponden al cargador, y en el caso, que es lo que venía diciendo usted, ¿no? Que en el caso de la carga fraccionada, de forma un poco ambigua, dice que es el porteador, ¿no? Quien se debe encargar tanto de la estiva de la mercancía. Nosotros ¿Esta fórmula está derogada? No, yo entiendo que sigue siendo así conforme, es más, la Junta Arbitral tenemos alguna resolución. Tenemos alguna resolución en la que entiende que la estiva corresponde a... En la web del Ministerio de Fomento, el artículo 22 de la LOT está suprimido y hay a pie de página una referencia que está... Sí, pero no sé si es...
pero es la ley del contrato de transporte, y si no me equivoco, también dice algo la orden de condiciones generales de la contratación de 5 de septiembre del 2012, me parece que dice también algo en relación a eso, y establece que en función de si es carga fraccionada le correspondería al porteador. Hago un poco de memoria, pero me parece que es así. Antes sí volvía a distinguir en fraccionada completa, no lo distingue, pero el tema de la carga y descarga sí que lo deja, sí que entra a hacer esa distinción, ¿no? La ley a la exposición de motivos dice que se elimina la Sí. autonomía que hay entre carga fraccionada y completa. Sí. Lo que pasa es que la ley, a lo mejor me estoy metiendo alrededor, porque estoy de moderador, pero lo que quería hacer Emilio Segura, el subdirector de normativa, era sacar, que de hecho todavía no lo encontramos, dice, oye, yo te indemnizo conforme a LOT. No, esto se acabó, es decir, yo no te voy a indemnizar conforme a LOT, porque la LOT es una norma de carácter administrativo, de regulación de mercado, pero de regulación sí, del sector. Pero la parte mercantil me la llevo a la ley de transporte terrestre. Y lo que sí que hace el Ministerio con poca gana fue renovar, digamos, la orden ministerial de condiciones generales de contratación. Pero la parte mercantil ya no queda dentro de la LOC, ya lo deja fuera. Entonces, es verdad que la ley de contrato igual habla y hace la distinción, pero lo que sí que queda bastante más claro es en la orden ministerial de condiciones generales de contratación, que en todo caso es voluntaria, es decir, es dispositiva para las partes. Claro, al final lo que se pacte con el cliente es lo que va a prevalecer. Si yo pacto con mi cliente que la carga y la descarga la va a hacer él, pues él lo tiene que hacer. Y los operadores logísticos es muy típico pactar y decir, no, pero es que la carga y la descarga la vas a hacer tú. Yo te tengo que poner a ti allí a 2 tíos a cargar y a descargar a las 4 de la mañana en tu centro. Entonces no tiene mucho sentido. Y claro, les mando una furgoneta porque en el camino no pueden ir, el camino es del proveedor. Claro, coordinación de riesgos laborales, locura. Pero queda aclarado ahí. No, yo le recomiendo que coja el texto porque yo creo que se va a venir. No sé si hay alguna cuestión más. ¿Sí? Sí, a mí me había quedado una duda con respecto a tu exposición Que no funciona el transportistas de residuos no peligrosos, los registros, vamos, que existen en cada comunidad autónoma. Nos has dicho que el operador logístico tiene que estar inscrito en ese tipo de registros y además en todos, por los que opere, pero el transportista también. El transportista también. Es decir, el transportista que recoja... Y si tiene muchos proveedores... Están todos metidos dentro de esa cadena. Si tiene muchos proveedores, todos tus proveedores de transporte que transporten residuos tienen que tener tienen que estar metidos ahí. Y el problema, claro, queda no es un problema, es decir, queda mucho más patente para el transportista que va a recoger precisamente la mercancía y que si le pagan tiene una inspección, va a ver dónde está, y que a lo mejor tú como intermediario puedes estar ahí escondiéndote detrás de algo, diciendo, bueno, yo estoy aquí pero no estoy, porque lo que estaba haciendo este señor era recoger de un punto A a un punto B. ¿Quién le mandaba? Eso da igual. O sea, era este señor que estaba en un punto A a un punto B. Ahora, la recomendación en ese sentido que yo hacía era clara. Pero para tratar de tener seguridad jurídica, regístrese. Lo que pasa es que, claro, luego tendrá que llevarlo a un punto, a un operador autorizado, tú tendrás que estar también autorizado, el transporte tendrá que estar autorizado, y si lo vas a hacer para... Por eso distinguía entre un operador logístico y una carga fraccionada. Es que si lo voy a hacer de una manera esporádica, pues no tiene mucho sentido. Tienes que hacer todo esto para un transporte que hago desde Córdoba hasta Barcelona, pasando por mi centro de removido en Madrid, por poner un ejemplo, vamos. Claro, tengo que estar inscrito en Córdoba, en Madrid, tengo que estar, bueno, creo que incluso por donde pasa, es decir, que si por todas cada una de las provincias, por ejemplo, las que pasan, tengo que estar inscrito, es una locura, pero es lo que dice, es lo que marca la ley, mientras no nos quiten el mínimo, que es lo que estamos buscando como uno, que se establezcan unos mínimos, porque si te dedicas efectivamente a esa actividad como operador logístico o como que sea, a lo que es los residuos, pues tendría sentido, ¿no? Igual